¿Qué tal? Buenos días. Vamos a ver la meditación de este cuarto domingo de Pascua en un evangelio hermoso de San Juan, que son los evangelios más bonitos, los más cariñosos, los más amorosos de parte de todos los evangelistas, porque este Juan habla como que de ese cariño, de ese feeling que hay detrás de los acontecimientos. Y entonces siempre, como bien decía Maribel, San Juan habla de ese Jesús que nos está diciendo: yo soy el que soy, yo soy, es mi nombre verdadero. Y entonces en este evangelio también es un evangelio muy hermoso, en donde se compara con este pastor que cuida un rebaño y vuelve a decir: yo soy. Y entonces nos pone todas estas características de un pastor al que verdaderamente le importan sus ovejas, es decir, un pastor que no nada más las cuida, sino que es el dueño de ellas, le importa la vida de cada una de las ovejas porque le pertenecen. Entonces las ovejas son suyas y las cuida como suyas y cuida cada una, al extremo de dar la vida por ellas y de buscar a la perdida. Y nos dice también que no nada más está cuidando a estas ovejas del redil, sino que también le importan las que están fuera del redil. O sea, no nada más los que estamos congregados dentro de la iglesia, rezamos y vamos a misa los domingos, le importan todos, también los de afuera, congregar a los que andan por ahí para traerlos con él, y de todos está pendiente y a todos cuida. Entonces, Jesús es el buen pastor capaz de dar la vida por salvar a una de las ovejas. En una de las fotos aquí del Evangelio, de la lectio que nos pone Maribel, estamos viendo a una oveja que está así como en el borde del acantilado y el pastor rescatándola de la orillita, ¿no? Entonces, el pastor puede irse al acantilado con tal de sacar a la oveja de ahí, puede dar la vida por salvarla, puede dar la vida por ella. Y Jesús dio la vida por salvarnos, efectivamente, Él dio la vida por nosotros. Pero también en este mismo evangelio nos dice que no nos preocupemos, porque Él da la vida, pero la puede volver a tomar en cualquier momento. Es decir, Él da la vida, pero resucita. Jesús da la vida por nosotros para salvarnos, para salvar a todas estas ovejas que estaban en el acantilado del pecado, pero Él vuelve a tomar su vida al resucitar, para poder seguirse donando una y otra vez y seguirnos entregando su vida para salvar a esas ovejas. Entonces este evangelio nos deja dos cosas que pensar. Nos deja como dos situaciones distintas en las que nosotros nos podemos poner y que vale mucho la pena reflexionar en ellas. Y la primera es: nosotros somos las ovejas. Si nosotros somos las ovejas del pastor, sintámonos como ovejas. Y entonces, ¿qué sienten las ovejas cuando tienen un buen pastor? ¿Qué sentirán? Seguridad, confianza, tranquilidad. ¿Sentirán cariño? Fortaleza, amor. Nosotros somos esas ovejas. Si a las personas a las que nos gustan los perros, tenemos un perro en la casa, ¿cómo te saluda cuando llegas? Feliz. ¿Por qué? Porque se siente amado, ¿no? Y se siente protegido. Y cuando ese perro se sale y lo persigue un perro más grande o lo quieren, ¿qué hace? Se viene corriendo y se esconde detrás de tus piernas, ¿sí o no? ¿Por qué? Buscando tu protección. Si el perro sabe que tú lo cuidas, que tú lo proteges, las ovejas con mucha mayor razón, si Jesús es nuestro pastor. Entonces, en esta primera parte de la meditación nos dice: siéntanse como unas ovejas de un rebaño cuidado, de un rebaño querido, de un rebaño bien pastoreado, de un rebaño bien alimentado. ¿Y qué sienten esas ovejas? Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto nosotros por el campo en el que andamos? Si lo tomamos a nuestra vida, piensen lo que significan todas estas metáforas o todas estas analogías. ¿Por qué nos preocupamos por el campo en el que andamos si es el pastor el que nos va guiando? ¿Por qué nos preocupamos por la comida de cada día si es el pastor el que te dice que te va a dar un buen pasto y agua? ¿Por qué como oveja te preocupas tanto del cansancio si Él te va a llevar a verdes valles y praderas en donde puedas reposar? ¿No? ¿Por qué te preocupas tanto por los peligros si tienes un pastor que está vigilando los peligros por ti y que si ve venir al lobo lo va a asustar o lo va a correr, pero no va a permitir que el peligro llegue contigo y que llegue a ti? Dice la meditación: ¿por qué preocuparnos de perdernos si tienes un pastor que te va a buscar, que va a ir por ti y que te va a traer de regreso?
Entonces, vamos a pensarnos como hijos de un buen pastor. Él se va a preocupar por nosotros, de más. Nos va a guiar, nos va a alimentar, nos va a cuidar de los peligros, nos va a buscar si nos perdemos, nos va a perdonar si pecamos, siempre y cuando estemos bajo su amparo, le pidamos estar bajo su amparo. Él es el buen pastor, capaz de dar la vida por nosotros. Entonces nos va a guiar siempre que estemos en duda, vayamos a preguntarle a Él. Si nos sentimos mal porque le hemos fallado, pidámosle perdón a Él. Si tenemos un apuro, platícaselo a Él. No te sientas perdido, dile que te guíe, que te busque, que te traiga de regreso. Y bueno, el no preocuparnos, dice la meditación, no quiere decir que no te ocupes de tus responsabilidades humanas. Claro que vas a trabajar, claro que vas a buscar el pan de cada día en tu trabajo, con tu sueldo, con lo que tengas que hacer. Claro que te vas a ocupar de las cosas de todos los días, de las cosas cotidianas. O sea, te ocupas porque a ti te toca esa responsabilidad aquí, ¿no? Pero tú tienes siempre una guía superior que está detrás de ti. Y en ese sentido, entonces, esta meditación y este evangelio nos invitan a eso, a sentirnos ovejas, a sentirnos cuidadas, a sentirnos protegidas, a sentirnos tranquilas. Y luego viene la otra parte, o sea, somos ovejas porque tenemos a Jesucristo como pastor, pero ¿qué pasa cuando a nosotros nos toca ser pastores? Y esa es la segunda parte de la meditación, en donde dice, nosotros tenemos que reflexionar que muchas veces a nosotros somos a los que nos toca ser el pastor. ¿El pastor de quién? ¿A quién nos toca cuidar y guiar? A nuestros hijos, a nuestros hijos. Y no nada más a nuestros hijos en primerísimo lugar, son las primeras almas encomendadas para nosotros. Pero también tienes a los amigos de tus hijos, y también tienes a los sobrinos, y también tienes a los vecinos, y también tienes a los chamacos que conoces y que de alguna manera tienen relación contigo, ¿sí o no? Sí. Entonces te toca ser pastor muchas veces en la vida. Te toca ser pastor cuando tienes primos en conflicto y te puedes ayudar, cuando tienes hermanos que puedes ayudar, cuando te toca ser hija porque hay que cuidar a tus papás, cuando te toca ser sobrina, cuando te toca ser, o sea, de muchas maneras, ¿no? Cuando te toca ser tía, cuando te toca ser amiga. ¿Cuántas veces no somos pastores de amigos que andan medio descarriadones, ¿no? O simplemente los acompañas en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces, en las buenas también, o sea, nosotros podemos ser pastores que ayudan, que guían, que cuidan, que aconsejan en las malas de otro, pero también podemos ser pastores en las buenas y en la misma alegría de acompañar en las buenas, también puede ser pastor que guíe, ¿no? Entonces, esta es la segunda parte. Y bueno, si nuestras primeras ovejas del marido también, del esposo, de la esposa, ¿cuántas veces no somos sus pastores? Sí. A lo mejor son unas grandes ovejas que cuidar, ¿verdad? Y entonces, pesadas y gordas, ¿no es cierto? Y tenemos que cuidar también de ellas. Y entonces, si ellos, los esposos o nuestros hijos, son nuestras primeras ovejas encomendadas, nosotros tenemos que pensar, ¿de verdad los conocemos? ¿Sabemos qué piensan, qué les gusta, qué hacen, cuáles son sus planes? ¿Estamos cerca de nuestros cercanos? ¿Realmente estamos cerca de la gente que está cerca de nosotros? ¿Somos capaces de donarles nuestra vida? ¿Somos capaces de trabajar duro para que no les falte nada, pero también acompañarlos, también darles tiempo, también darles paciencia, también darles apapacho, también darles seguridad y protección? ¿No? Nosotros acompañamos en el crecimiento de nuestros hijos, realmente en el crecimiento y desarrollo de nuestros hijos, pero también acompañamos en el crecimiento y desarrollo espiritual de muchas personas. Entonces, en ese acompañar el desarrollo y el crecimiento espiritual, nosotros estamos guiando a todas nuestras ovejas hacia un camino para que lleguen a Dios. Les estamos enseñando el camino hacia Dios. Entonces, la pregunta aquí, esta segunda parte de la reflexión es, ¿somos buenos pastores cuando nos toca ser pastores? Porque cuando te toca ser oveja, pues está bien padre, te pones de pechito y confías, ¿no? A veces cuesta trabajo, no todos se les facilita la parte de confiar, porque depende de tu fe y tienes que aumentar tu fe para poder confiar.
pero cuando te toca ser pastor, a lo mejor la chamba se multiplica. Y también tienes que aprender a ser un buen pastor. Y también tienes que pensar cómo eres como pastor. ¿También eres capaz de entregar la vida por tus ovejas? ¿También vas a buscar a la que se perdió? ¿También te importan las que no nada más están en tu redil, que son los de tu casa? Te tienen que importar los que están fuera de tu redil también. Y como ellos hay muchas almas, muchas ovejas que tú puedes traer al redil. Entonces, bueno, esa es la gran pregunta de la semana. ¿Soy un buen pastor? Jesús se dona voluntariamente para nosotros y nosotros podemos donarnos voluntariamente para muchas otras personas que nos necesitan y estar pendientes de cuando podamos hacer algo por los demás. Y entonces además vamos a seguir con esto que nos decía San Vicente de Paúl, o sea, la oración te tiene que llevar a la caridad, ¿no? Tu relación con Dios te tiene que llevar a pensar en los demás y así volverte pastor de los demás. Entonces, bueno, la tarea de esta semana es: piensa si de verdad eres un buen ejemplo para tus hijos. Aprenden de lo que ven más que de ninguna otra cosa. Y entonces, ¿qué es lo que están viendo en ti? ¿Qué es lo que está viendo de ti? No nada más ellos, sino las personas que te rodean. Gracias.